¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad? En el próximo vídeo veremos las ventajas y matices de la inteligencia artificial en este área desde un punto de vista defensivo y ofensivo y todos los aspectos relacionados con su seguridad y la privacidad de los modelos de inteligencia artificial. Desde hace décadas, la ciberseguridad tiene problemas muy similares. Básicamente existen 4 problemas fundamentales. Uno de los más habituales tiene que ver con el desarrollo de software, es decir, el software no se desarrolla correctamente muchas veces desde un punto de vista de ciberseguridad, con lo cual solemos tener problemas de validación, típicamente de los parámetros de entrada, y eso genera problemas de seguridad de todo tipo. Otro de los problemas habituales tiene que ver con la configuración incorrecta, sobre todo de tecnologías, especialmente de aquellas que precisamente nos tienen que proteger, como son las tecnologías de ciberseguridad. Otro de los problemas adicionales tiene que ver, lógicamente, con los fallos humanos. Seguro que habéis oído que los humanos somos el eslabón más débil, ¿no?, de la cadena en todo lo relacionado con la tecnología y ciberseguridad. Precisamente los atacantes, ¿no?, se aprovechan de esos fallos, sobre todo con técnicas de ingeniería social para engañarnos. Y el último punto, de los 4 más importantes o comunes, sería todo lo relacionado con ataques no conocidos, es decir, aquellos ataques que no se conocen. En la nomenclatura se conocen como ataques 0 days, ataques de día cero, que precisamente pues, suelen ser muy difíciles de proteger o de detectar. Además de estos problemas típicos, a lo largo de las últimas décadas, tenemos que sumarle todos los problemas relacionados con la protección de comunicaciones, el acceso a sistemas de información de naturaleza amplia o cualquier proceso de autenticación, autorización o gestión digital de perfiles o de información. Lo interesante de todo esto es que en las últimas décadas se han propuesto multitud de soluciones, ¿no?, para intentar mitigar estos problemas, pero lo interesante, especialmente estos últimos años, ha sido intentar responder a una pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial intentar resolver estos problemas de maneras diferentes a lo que estamos acostumbrados? Un poco la idea de los siguientes minutos es intentar explicar esta cuestión y ver que hasta cierto punto la inteligencia artificial sí puede suponer ciertas mejoras frente a las medidas que conocemos a día de hoy para proteger pues precisamente la información. De hecho, para entender precisamente esa respuesta debemos entender mínimamente cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede resumirse en 3 grandes disciplinas. Tenemos algoritmos de aprendizaje supervisado, algoritmos de aprendizaje no supervisado y algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Esto puede parecer muy técnico, pero en resumen lo que nos viene a decir son mecanismos que básicamente varían de unos a otros dependiendo del conocimiento o de la dependencia del conocimiento del humano que interactúa con ellos y sobre todo de la necesidad de la supervisión humana, es decir, si son más o menos autónomos para poder resolver determinados casos de usos. Lo interesante es que existen multitud de casos de usos que ya la inteligencia artificial puede resolver muy bien, mecanismos de clasificación, de agrupación, de segmentación, etc. Y lo interesante de esos casos de uso es que tienen aplicación directa al mundo de la ciberseguridad, tanto desde un punto de vista defensivo como desde un punto de vista ofensivo. Lo único interesante en este caso pues es entender un poquito mejor qué casos de uso son más útiles y menos y qué datos necesitamos para poder aplicar la inteligencia artificial con éxito. Una pregunta interesante a responder es dónde podemos utilizar la inteligencia artificial en ciberseguridad. La verdad es que existen multitud de escenarios donde es posible utilizarla, desde cualquier mecanismo de autenticación, autorización, identificación o perfilado en general, en redes informáticas, en acceso de usuarios, en cualquier o en multitud de escenarios relacionados con operaciones de seguridad, gestión de configuración, asignación de recursos, disponibilidad. Todo lo relacionado lógicamente con detección y respuesta a amenazas, porque la inteligencia artificial es muy buena precisamente detectando patrones, ¿no?, lo cual es vital para poder detectar pues, incidentes, y lógicamente en todo lo relacionado con análisis predictivo, es decir, reducción de falsos positivos y falsos negativos en general, lo cual es muy útil en multitud de herramientas de ciberseguridad. Pero no son todo ventajas, lógicamente. Existen ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad. Básicamente hay varios, entre los más significativos yo destacaría todo lo relacionado con la cantidad y calidad de datos. A diferencia de otros escenarios, en ciberseguridad en muchos casos no es muy fácil o no es posible tener mucha cantidad de información y de calidad para detectar determinadas, por ejemplo, amenazas.
Imaginaros, por ejemplo, casos de amenazas de día cero que no se conocen, pues no es sencillo hacer sistemas de inteligencia artificial que detecten, pues bueno, ciertas anomalías o ciertos patrones. Con lo cual, en ciberseguridad, la calidad y la cantidad de datos es muy importante. Además, está todo lo relacionado con el entrenamiento. Si conocéis algo de inteligencia artificial, sabéis que hablamos de modelos de inteligencia artificial y que estos modelos se entrenan de diferentes maneras. Pues en ciberseguridad, el modelo ideal, que normalmente es complicado, es un modelo de entrenamiento que se denomina modelo dinámico con presencia de atacante. Esto lo que significa es que el modelo debe ir adaptándose en función de la realidad y además tiene que asumir que puede existir un atacante que puede ir modificando el modelo o introduciendo información falsa para que esa predicción o esa detección no sea adecuada. Con lo cual, bueno, hay una serie de retos que es importante analizar. Además, habitualmente la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad lo que permite son mecanismos especializados. Lo suele hacer muy bien, pero el problema surge cuando queremos un enfoque más holístico, es decir, un enfoque más global que permita cubrir la ciberseguridad como lo haría, pues, por ejemplo, un analista humano o un especialista de esta disciplina. Al final, todo esto son una serie de retos que se llevan trabajando durante todos estos últimos años y al final lo único que nos dice es que la inteligencia artificial en ciberseguridad debe ser materializada y analizada caso de uso por caso de uso y lo que demuestra muchas múltiples tecnologías y el día a día es que es realmente útil para resolver problemas tanto defensivos como ofensivos. La inteligencia artificial aplicada al campo de la ciberseguridad siempre ha tenido el problema de la cantidad y calidad de datos que son necesarios para hacer precisamente su trabajo de manera efectiva y eficaz. Esto ha sido un problema hasta ahora, pero es verdad que estos últimos años, gracias a nuevos avances en la inteligencia artificial, especialmente con los modelos grandes de lenguaje, hemos sido capaces de hacer mayores predicciones y mejores usos de la inteligencia artificial precisamente por el uso de estos modelos y su capacidad de sintetizar el conocimiento en múltiples áreas, sobre todo en múltiples áreas concretas en la disciplina de ciberseguridad. Cuando hablamos de modelos grandes de lenguaje, muchos probablemente lo conoceréis por aplicaciones como ChatGPT o similares, al final estamos hablando de toda una serie de modelos que internamente pues, utilizan diferentes mecanismos estadísticos para relacionar información. Ese mecanismo al final lo que nos permite es poder extraer multitud de información concreta si sabemos preguntar adecuadamente a estos modelos. Y esto es eficaz especialmente tanto desde un punto de vista de seguridad defensiva como desde un punto de vista de seguridad ofensiva. Cuando hablamos de seguridad defensiva, pues nos referimos precisamente a eso, a facilitar cualquier mecanismo de defensa en las organizaciones utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, la automatización de creación de playbooks para detectar amenazas, todo aquello relacionado con la automatización de configuración de seguridad, ya sea de dispositivos en general, de red, de puesto de escritorio, etcétera. Cualquier tipo de técnica relacionada con análisis de amenazas en general, por ejemplo, análisis de código malicioso, análisis de correos electrónicos, diseño de estrategias de concienciación o estrategias incluso corporativas de ciberseguridad, cualquier tema relacionado con consultas a dispositivos, con lo cual pues al final es posible hacer copilots que se llaman, ¿no? Pilotos automáticos que pueden ayudar en ese tipo de consultas. Al final, toda una serie de medidas que la inteligencia artificial y en concreto ayudado de modelos grandes de lenguaje pues pueden ayudar significativamente a la defensa de las organizaciones y a la automatización de procesos. La inteligencia artificial es una disciplina que es tremendamente útil desde el punto de vista de ciberseguridad, tanto defensiva como ofensiva. Pero es verdad que a menudo se olvida que como cualquier otro elemento más dentro de un entorno tecnológico complejo, pueden existir problemas de seguridad. En este caso, problemas de seguridad asociados precisamente a la inteligencia artificial. Entre los problemas más habituales podemos listar una serie de ellos. Uno de ellos puede ser, y es bastante problemático, que las inteligencias artificiales suelen actuar de manera incorrecta por sesgos o alucinaciones. Es decir, en función de cómo hayan sido entrenados esos modelos, pues pueden suponer problemas serios a la hora de aplicarlos a determinados casos de uso.
En el campo de la ciberseguridad, esto es especialmente preocupante en sistemas de autenticación y autorización. Hay multitud de casos que se puede demostrar cómo, pues a lo mejor personas con diferente tonalidad, diferente raza o etnia, pues en muchas ocasiones hay sistemas de autenticación que no funcionan y es simplemente porque hubo sesgos a la hora de entrenarlos. Con lo cual es un tema importante a la hora de evaluar si una inteligencia artificial puede tener algún problema de seguridad. Adicionalmente, las inteligencias artificiales sufren de ataques de seguridad específicos. En todo esto existe una enorme disciplina que se conoce como ataques adversarios, que es básicamente buscar los fallos que tienen precisamente esos modelos de inteligencia artificial, precisamente para hacerlos que no funcionen adecuadamente. Existen multitud de ejemplos, desde por ejemplo sistemas de clasificación facial, de cómo podernos, pues, por ejemplo, poner unas gafas, ¿no?, con unos determinados píxeles o colores y hacer que el modelo no funcione, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo es envenenando esos modelos y hacer que no funcione debidamente. Otro de los problemas cada vez más problemático tiene que ver con la privacidad de los modelos y los datos. Al final, los modelos de inteligencia artificial se tienen que entrenar en algún sitio, ejecutar en algún sitio, guardar esos modelos en algún sitio, y eso que parece en principio trivial no lo es tanto, especialmente cuando tenemos en cuenta la legislación y la regulación de la inteligencia artificial. Esto es un problema adicional porque existen toda una serie de ataques mixtos. Al final, aunque pueda parecer raro, los modelos de inteligencia artificial pueden sufrir problemas parecidos a los programas de ordenador. Es decir, se les puede introducir puertas traseras, es decir, podemos hacer que un modelo de inteligencia artificial funcione de manera incorrecta en función de los datos que le introducimos. Se pueden modificar ciertos comportamientos, los modelos de inteligencia se pueden robar, con lo cual puede además suponer un coste económico importante para una empresa, etcétera, etcétera. Al final, simplemente, tener en cuenta que la inteligencia artificial es muy útil y vital en la ciberseguridad, para la automatización de procesos y también incluso para la reducción de costes, pero que existen una serie de problemas adicionales que hay que gestionar adecuadamente, y si todo está bien gestionado, pues podemos sacar todas las ventajas que en los próximos años la inteligencia artificial nos va a permitir en las organizaciones.